everybody. Welcome to my class. Bienvenidos a todos. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Iván García Márquez y en esta oportunidad hablaremos de la unidad número 3 que tiene que ver con expresar una opinión y contestar si estamos o no de acuerdo con la otra persona, con lo que la otra persona no nos está comentando o nos dice, Iván, ¿me puedes dar tu opinión sobre esta situación? Y yo puedo dar mi opinión en positivo o puedo utilizar adjetivos negativos porque tal vez lo que me están preguntando no me gusta. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Veamos entonces acá con lo siguiente, que el tema es expresar una opinión y veremos cuáles son las frases más comunes para poder expresarla. Para ello, entonces vamos a ver el siguiente diálogo que nos va a permitir de entrada conocer algo entre Melissa y Adrián. El título del diálogo se llama In My Opinion, en mi opinión. Melissa pregunta, What do you think of the restaurant, Adrian? What do you think of the restaurant, Adrian? In my opinion, is the best restaurant in town. In my opinion, is the best restaurant in town. Yes, I don't think that is very good. Yes, I don't think that it's very good. Why? Because food was not warm enough and it was too crowded. As I see it, it was a disaster. Well, maybe there weren't enough waiters for all those people. So the food got cold soon. But I'm sure that is a great place. Otra vez porque esta oración es muy larga, ¿verdad, jóvenes? Well, maybe there weren't enough waiters for all those people. So the food got cold soon, but I'm sure that is a great place. Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe you are right. Si seguimos, vamos entonces a enfocarnos en algo que nos interesa y que es vital conocer. What do you suggest? What do you suggest? Veremos qué es lo que tú sugieres. What do you think? ¿Qué es lo que tú piensas? What is your opinion? What do you think? What did you think? Pero vamos a volver a leer el diálogo. In my opinion, what do you think of the restaurant, Adrian? In my opinion, is the best time. In my opinion, is the best restaurant in town. Yes. I don't think that is very good. Why? Because food was not warm enough and it was too crowded. As I see it, it was a disaster. Well, maybe there weren't enough waiters for all those people. So the food got cool soon. But I'm sure that is a great place. But I'm sure that is a great place. Maybe you're right. Ahora voy a explicarles algo antes de entrar a Language Focus. En la primera línea, Melissa dice, What do you think of the restaurant, Adrian? Ella le está preguntando que, ¿qué piensas del restaurante, Adrián? Y miren lo que él responde. In my opinion, is the best restaurant in town. Cuando uno emplea en mi opinión, es porque es algo un poco más generalizado, no algo específico que le pasó a Melissa, que se quejó del restaurante. Observen por qué. Porque Melissa dice,
Y es como sorprendida, como que, ¿y sí? ¿Cómo así? I don't think that is very good. Y Adrián le pregunta, why? Because food was not warm enough. Porque la comida no estuvo lo suficientemente caliente. And it was too crowded. And it was too crowded. Se refiere a que el restaurante, perdón, estuvo demasiado full. As I see it, desde mi punto de vista o como yo lo veo, it was a disaster. Esto fue un desastre. Y Adrián le responde, well, maybe there weren't enough waiters. Bueno, quizás no hubo los suficientes mesoneros for all those people, para toda esa gente. So the food got cold soon. Por eso, en consecuencia, la comida se enfrió. But I'm sure, pero estoy seguro, that is a great place. Pero estoy seguro que es un excelente lugar. Maybe you are right, dice Melissa, pero así como que, oye, como que no muy convencida. Vamos a ver entonces en el Language Focus el vocabulario que empleamos en ese diálogo de in my opinion. In my opinion, en mi opinión. In your opinion, en tu opinión. In my father's opinion, fathers, agrego la apóstrofe y la S a la palabra father para hablar de la opinión de quién, de mi papá. What do you think of? ¿Qué te parece? In town, en la ciudad. I don't think that. I don't think that, no creo que. Pero después de esa edad, debes ir algo más para darle sentido a la oración. Porque si yo solamente digo, I don't think that, es no pienso eso. Pero si digo, I don't think that you are not right, es, no creo que tal cosa. Warm enough, lo suficientemente caliente. Crowded, full. Es decir, a reventar el lugar, el lugar. As I see it, desde mi punto de vista o como yo lo veo. Disaster, desastre. Well, bueno. Maybe, quizás. Enough waiters, suficientes mesoneros. For all those people, para toda esa gente. So, por lo tanto, por ende, en consecuencia, got cold. Got, como decir gato, quitamos la O, got cold, se enfrió. Soon, rápido, pronto, but, pero, I'm sure that, estoy seguro de que, you are right, o you are right. Vamos a volverlos a leer. In my opinion, what do you think of? In town, I don't think that, warm enough, crowded, as I see it, disaster, well, maybe, enough waiters, suficientes mesoneros. For all those people, para toda esa gente. So, got cold soon, but I'm sure that you're right. Ahora sí veremos cómo dar una opinión o cómo pedir que alguien nos dé, jóvenes, una opinión de algo que nos preocupa, porque no sabemos qué hacer, porque queremos hacer algo más. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué puedo decir. Give me an opinion. Dar una opinión. What do you think of? ¿Qué te parece? What did you think of? ¿Qué te pareció? El do indica que la pregunta está en presente. El did que la pregunta está en pasado. Entonces, tengamos cuidado porque hay que identificar eso ahí. Entonces, what do you think of? ¿Qué te parece? What did you think of? ¿Qué te pareció? Entonces, es importante tener eso claro, que el auxiliar do indica que es una pregunta formulada en presente y el did, que es una pregunta pero formulada en pasado. Cuando alguien nos dice, Ivan, what do you think of? O what did you think of?
yo puedo responder de la siguiente manera con las expresiones que están del lado derecho de la lámina. I think that. Yo pienso que. I think that. No es think, sino think, como con una Z española. La TH tiene una Z española. I'm sure that. Estoy seguro de que. I'm sure that. Estoy seguro de que. I believe that. Creo que. I believe that. Creo que. In my opinion. En mi opinión. In my opinion. En mi opinión. As I see it. Desde mi punto de vista o como yo lo veo. Vamos a volverlas a repasar todas con las dos preguntas y las frases para poder dar la opinión. What do you think of? ¿Qué te parece? What did you think of? ¿Qué te pareció? Y mira la respuesta. I think that. Yo pienso que. I think that. I'm sure that. Estoy seguro de que. I'm sure that. Estoy seguro de que. I believe that. Yo creo que. I believe that. In my opinion. En mi opinión. In my opinion. En mi opinión. In my opinion. En mi opinión. As I see it. Desde mi punto de vista. As I see it. Desde mi punto de vista. En esta lámina observen de que hay diferentes formas de cómo hacerle ver a la persona cuál es mi opinión, qué es lo que voy a responder. Dicho esto, ahora vamos a utilizar unos adjetivos en negativo o unos adjetivos en positivo para poder hacer bien para poder dar esa opinión. Y tenemos, it was terrible. It was terrible. It was terrible. Eso fue terrible. 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 It was awful. It was awful. Eso fue feo. It was horrible. Eso fue horrible. It was horrible. It was boring. It was boring. It was boring. Eso fue aburrido. Vamos a ver otra vez esos cuatro adjetivos que hablan de forma negativa. Terrible. It was terrible. Awful. It was awful. Horrible. It was horrible. Boring. It was boring. Sin embargo, los opuestos son los adjetivos en positivo, los que podemos expresar para decir que algo fue grandioso, bueno, fantástico o interesante. Vamos a leerlos. It was great. It was great. It was good. It was good. It was good. It was fantastic. It was fantastic. It was fantastic. It was fantastic. Eso fue fantástico. It was interesting. Interesting. Se escribe interesting, pero la E con la S son completamente mudas. Por eso digo interesting. Interesting. Son interesantes. ¿Ok? Entonces, ahora quiero connotar lo siguiente. It was, esto fue, pero también puedo expresar it is. Puedo utilizar el verbo to be en presente o el verbo to be en pasado. Cualquiera de las dos es correcto. Es decir, puedo también decir it is great. Esto es grandioso. It is good. Esto es bueno. It is fantastic. Esto es fantástico. It is interesting. Como acá, donde la voy a señalar acá del lado izquierdo, pude haber dicho también it is terrible. Esto es terrible. It is awful. Esto es feo. It is horrible. Esto es horrible. It is boring.
esto es aburrido. Es decir, yo puedo utilizar los adjetivos en presente o en pasado, pero también los puedo utilizar en afirmativo o en negativo, o para decir algo que es agradable o algo que no es agradable. Dicho esto, entonces, vamos a ver en esta lámina un poco más detallado cómo dar la opinión con las expresiones que les mostré en esta lámina de este lado, ¿ok? De este lado derecho, con estas expresiones que vimos en esta lámina. Y vamos a prestar atención. Se las resalté en azul y las otras de color rojo. I think that it was terrible. Si yo digo después del that una expresión, mire lo que traduce. Pienso que fue terrible. Pero si digo solamente I think that, pienso eso y más nada. Así que hay que tener cuidado. Si quiero decir algo más después del that, debo decir it was terrible. O puedo decir I think that it is terrible, porque ya vimos en la lámina anterior que la expresión puede ir en presente simple o en pasado simple. Para ello, utilizando el verbo to be is o el verbo to be was. I'm sure that it was terrible. I'm sure that it was terrible. I'm sure that it was awful. I'm sure that it was awful. Puedo mezclar, o sea, no necesariamente es lo que estoy mostrando. Lo que estoy mostrando es a manera de ejemplo. I believe that it was horrible. I believe that it was horrible. I believe that it was horrible. Creo que fue horrible. In my opinion, it was boring. In my opinion, it was boring. In my opinion, it was boring. En mi opinión, fue aburrido. Es decir, muchachos, yo las dije todas en pasado simple con el verbo to be was, pero si las quiero decir en presente simple, utilizo el verbo to be is. Presten atención. I think that it is terrible. I think that it is terrible. Pienso que esto es horrible. I'm sure that it is awful. I'm sure that it is awful. Estoy seguro de que es feo. I believe that it is horrible. I believe that it is horrible. Creo que esto es horrible. In my opinion, it is boring. In my opinion, it is boring. En mi opinión, esto es aburrido. Del lado derecho tenemos entonces el uso de la expresión as I see it con los mismos adjetivos en negativo. Vamos a leerlo. As I see it, it was terrible. As I see it, it was terrible. Ustedes dirán, pero profe, hay dos it seguidos. Sí, pero hay una coma. Gramaticalmente estoy haciendo la pausa. Por eso digo, desde mi punto de vista, fue terrible. It was terrible. No puedo decir, as I see, it was terrible. Oye, ¿se entiende? Sí, pero gramaticalmente no es correcto. Sigamos. As I see it, it was awful. As I see it, it was awful. Desde mi punto de vista, esto fue feo. As I see it, it was horrible. As I see it, it was horrible. Desde mi punto de vista, esto fue terrible. O fue horrible, perdón. As I see it, it was boring. As I see it, it was boring. Desde mi punto de vista, esto fue aburrido o fue aburrido. Acá, igualmente como del lado izquierdo para ustedes de la misma lámina, yo puedo, jóvenes, utilizar el verbo to be en presente. Observen cómo quedaría o escuchen también. As I see it, it is terrible. Desde mi punto de vista, esto es terrible. As I see it, it is awful. As I see it, it is awful. Desde mi punto de vista, esto es feo. As I see it, it is horrible. As I see it, it is horrible.
Desde mi punto de vista, esto es horrible. As I see it, it is boring. As I see it, it is boring. Y desde mi punto de vista, esto es aburrido. Entonces, recuerden, jóvenes, podemos decir la oración con los adjetivos en negativo, tanto en presente como en pasado simple, haciendo uso del verbo to be que corresponde. Is para presente simple y was para pasado simple, siempre y cuando estemos hablando de una sola cosa. ¿Ok? Ahora bien, en la lámina anterior lo dijimos todos con adjetivos negativos. Vamos ahora a hacer lo correcto con adjetivos en positivo o en afirmativo. Vamos entonces a leer lo siguiente. I think that it was great. I think that it was great. Pienso que fue grandioso. I'm sure that it was good. I'm sure that it was good. Estoy seguro de que fue bueno. I believe that it was fantastic. I believe that it was fantastic. Creo que fue fantástico. In my opinion, it was interesting. In my opinion, it was interesting. En mi opinión, fue interesante. Igualmente, recuerden que puedo cambiar el verbo to be was de pasado simple a presente simple y en vez de decir was, puedo decir is. Vamos a hacerlo, por favor, los invito. I think that it is great. I think that it is great. I'm sure that it is good. I'm sure that it is good. I believe that it is fantastic. I believe that it is fantastic. Creo que esto es fantástico o creo que es fantástico. In my opinion, it is interesting. In my opinion, it is interesting. En mi opinión, esto es interesante. Esto es tiempo presente, esto fue tiempo pasado. Es lo que quiero que recordemos siempre. Y así como vimos en la lámina anterior, que puedo decir desde mi punto de vista tal cosa, vamos a leerlo. As I see it, it was great. As I see it, it was great. Desde mi punto de vista, fue grandioso. As I see it, it was good. As I see it, it was good. Desde mi punto de vista, fue bueno. As I see it, perdón, it was fantastic. As I see it, it was fantastic. Desde mi punto de vista, fue fantástico. As I see it, it was interesting. As I see it, it was interesting. Desde mi punto de vista, fue interesante. Pero igualmente, puedo decir las mismas oraciones cambiando el verbo to be was por verbo to be is, que es pasado presente simple, perdón. Vamos a leerlas. As I see it, it is great. As I see it, it is great. Desde mi punto de vista, esto es grandioso. As I see it, it is good. As I see it, it is good. Desde mi punto de vista, esto es bueno. As I see it, it is fantastic. As I see it, it is fantastic. Desde mi punto de vista, esto es fantástico. As I see it, it is interesting. As I see it, it is interesting. Cualquiera de los dos, estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que cuando digo it is, esto es. Y si digo it was, que esto fue. Muy bien. Vamos entonces a repasar nuevamente el diálogo de In My Opinion para poderles explicar algo más. Perfecto. Vamos entonces a hacerlo de la siguiente manera. What do you think of the restaurant, Adrian? What do you think of the restaurant, Adrian?
Adrián, ¿y qué piensas del restaurante? Mira lo que responde Melissa. In my opinion, it's the best restaurant in town. In my opinion, it's the best restaurant in town. En mi opinión, es el mejor restaurante de la ciudad. In town no traduce pueblo, como comúnmente se emplea, pero en este caso, cuando se dice algo así que se resalta, es para especificar que es en la ciudad. Y es, dice Melissa, así como sorprendida. I don't think that is very good. I don't think that it's very good. Sí, no creo, no pienso que este sea muy bueno. Y Adrián le pregunta sorprendido, why? Why? ¿Por qué? Y Melissa responde, because food was not warm enough. Porque la comida no estuvo lo suficientemente caliente and it was too crowded. And it was too crowded. El it se refiere al restaurante. ¿Y cómo estuvo el restaurante? Full, es decir, a reventar. Y Melissa le complementa la oración diciéndole, as I see it, as I see it, desde mi punto de vista o como yo lo veo, it was a disaster. It was a disaster. Ella le dice, desde mi punto de vista o como yo lo veo, wow, es un desastre. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado ahí de lo que queremos expresar. Y observen lo que Adrián le responde no para refutarle, sino para hacer su valer su opinión de que él dijo al inicio de que para él era el mejor restaurante de la ciudad. Mira lo que él dice. Well, maybe there weren't enough waiters. Well, maybe there weren't enough waiters. Él le dice, bueno, quizás no hubo los suficientes mesoneros. For all those people, para toda esa gente. For all those people. So, por lo tanto, en consecuencia, por ende, the food got cold soon. The food got cold soon. La comida se enfrió. But I'm sure that is a great place. But I'm sure, recuerden que tenemos que hacer el sonido de la M. I'm sure that is a great place. Pero estoy seguro que es un gran lugar. Maybe you are right, le dice Melissa. Quizás tengas razón. Maybe you are right. Entonces, cuando alguien joven nos pregunte cuál es la opinión o qué pensamos o qué nos pareció o qué nos parece, hay que tener cuidado con lo siguiente. What do you think of? ¿Qué te parece? Una pregunta en presente porque el do indica que es una pregunta en este tiempo actual. What did you think of? Es la misma pregunta pero formulada en pasado. Por eso digo did. Cuando yo le pregunto a alguien, Peter, what do you think of? Él me puede responder de las siguientes 5 formas. I think that. I think that. I'm sure that. I'm sure that. I'm sure that. I believe that. I believe that. In my opinion. In my opinion. En mi opinión, as I see it. Desde mi punto de vista o como yo lo veo. Vamos a volverlas a leer, por favor. What do you think of? ¿Qué te parece? What did you think of? ¿Qué te pareció? What will, W-I-L-L, ¿qué te parecerá? What will you think of? Y miran las respuestas, estas 5. I think that, pienso que. I'm sure that, estoy seguro que. I believe that, yo creo que. In my opinion, en mi opinión, as I see it, desde mi punto de vista. Y por último, vamos a ver estas láminas para expresar una opinión que puede ser afirmativa o negativa, o en positivo o en negativo, como lo queramos ver. It was terrible. It was terrible. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, Peter, what do you think of? Yo puedo decir directamente, terrible, terrible. No necesito decir, it was terrible. Pero como queremos aprender bien el idioma, por favor, nunca omitir el sujeto. El sujeto es it, porque es la opinión.
Was porque la voy a referir a pasado y terrible es el adjetivo. ¿Ok? It was awful. It was awful. Esto fue feo. It was horrible. It was horrible. Esto fue horrible. It was boring. It was boring. Esto fue aburrido. Y todo adjetivo en negativo o en sí, negativo, pues tiene su opuesto en afirmativo o en positivo. Vamos a leerlos. It was great. It was good. It was fantastic. It was interesting. Otra vez. It was great. It was good. It was fantastic. It was interesting. Y por último, vamos a ver estas dos láminas donde vamos a hablar con las expresiones cuando respondimos a la pregunta de what do you think of o what did you think of, agregándole esas expresiones tanto en negativo como en afirmativo, tanto en presente simple como en pasado simple. Y vamos a comenzar. I think that it was terrible. Ahí está el verbo to be en pasado, was. I'm sure that it was awful. Igualmente está el verbo to be en pasado, was. I believe that it was horrible. Está también nuevamente el verbo to be was en pasado. In my opinion, it was boring. En mi opinión, fue aburrido. As I see it, it was terrible. As I see it, it was awful. As I see it, it was horrible. As I see it, it was boring. Todas fueron dichas con verbo to be en pasado. Si las quiero decir con verbo to be en presente simple sería I think that it was terrible. El was, que estoy aquí señalándolo, se los voy a mostrar acá, lo voy a reemplazar por el is. Y presten atención. I think that it is terrible. I think that it is awful. I believe that it is horrible. In my opinion, it is boring. As I see it, it is terrible. As I see it, it is awful. As I see it, it is horrible. As I see it, it is boring. Y por último, vamos a decir las mismas oraciones, tanto en pasado simple como en presente simple, para ello utilizando el verbo to be, was o is, pero con los adjetivos en afirmativo, es decir, que hablen en positivo. Vamos a leerlo. I think that it was great. O en afirmativo, pero en presente simple. I think that it is great. I'm sure that it is good. I'm sure that it is good. Puede ser was good o is good. I believe that it was fantastic. In my opinion, it was interesting. As I see it, it was great. As I see it, it is great. As I see it, it was good. As I see it, it is good. As I see it, it is fantastic. As I see it, it was fantastic. Y la última, as I see it, it was interesting. As I see it, it is interesting. Entonces, jóvenes, ya vimos cómo expresar una opinión cuando nos piden, Ivanov, ¿me puedes dar tu opinión sobre tal cosa? Y yo, desde mi punto de vista, yo pienso que, estoy seguro que, yo creo que, en mi opinión. Y son expresiones que yo la puedo utilizar tanto en presente simple con is o en pasado simple con el was. Jóvenes, muchísimas gracias. Estamos atentos a sus observaciones, sugerencias, preguntas. Por favor, utilicemos para ello la plataforma del instituto y pueden enviarme un correo por allá o a mi cuenta Gmail, Iván G. Márquez, Iván G. Márquez. Muchísimas gracias. Muy, pero muy feliz tarde y estamos en contacto. Bye bye.